Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascual. Pascal, buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Pues bien, empieza la semana para quien baja en el IEPS. Está bajón el IEPS. ¿Otra vez bajó? Bajó, míralo. Ahí está, 903. El IEPS del programa. Ya. Lo que pasa es que es día de IEPS, ¿no? Sí, no, fue el viernes. El viernes. Sí. ¿Te acuerdas que bajó como 50 o 60 centavos? Ya comentamos de eso. Pascal, antes de entrar al tema de hoy, que va a ser un tema, pienso yo, de gran trascendencia, voy a recomendar a quienes estén interesados en la política y particularmente el futuro que nos depara la política para los próximos, 2, 3 años, que siguieran con atención estos 2 o 3 días o quizá esta semana de lo que ha pasado en Grecia con ¿cómo decirlo?, la derrota aplastante del partido Syriza, con el señor Tsipras, Alexis Tsipras, que llegó con un aura de invencible y de modernidad y de resolver todos los problemas prácticamente de un plumazo, con esa facilidad y rapidez con que solo los populistas pueden lograr. La derrota, como decía, aplastante en manos de una persona que aquí en México calificaríamos de neoliberal, o aquellos que no saben de economía lo calificarían de neoliberal, pero es un hombre, creo, más socialdemócrata que otra cosa, pero con una visión interesante que rompe ese encanto que sedujo a millones de griegos ingenuos de este hombre de Tsipras. Se desencantaron en menos de 4 años. Pero en menos de 4 años. Sí. Eso es el punto, Pascal. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy en el mundo, procesos que hace 40 o 50 años tomaban años, 5, 10, 15, o quizá perduraban en el tiempo. Hoy, con la facilidad que hay para las comunicaciones, como diría ya sabes quién, benditas redes sociales, pero también la crudeza de cómo la realidad cobra por los dispendios y los errores en políticas públicas. Y apartarse de la realidad económica, de la sensatez económica, vamos a ponerlo de esa manera. Pues ya desde hace un año prácticamente se veía la suerte de Syriza como partido y el desencanto de la sociedad griega. Entonces, en esas condiciones creo que valdría la pena, particularmente en ese tema del desencanto, valdría la pena que fuéramos más prudentes en México con estas actitudes triunfalistas, porque cuando menos se espera salta la liebre, diría el conejo de la suerte, y podríamos encontrarnos con una situación, pues vamos a decir, no tan halagüeña, para ponerlo en términos no tan pesimistas. Eso es lo que yo recomendaría. Y vayamos ahora al tema. En las condiciones actuales, pues creo que un tema trascendental para el país es el fútbol y el desempeño de dos países, sí, efectivamente, en 3 finales. ¿Te acuerdas que tú me dijiste va a haber 2 finales? En realidad hubo 3 finales ayer, una de ellas menospreciada, y yo creo que se comete un error, la parte femenina en lo que se refiere al soccer, al fútbol soccer. El triunfo de los Estados Unidos, un triunfo merecido, y si no estoy equivocado en mis lecturas que estuve revisando para hablar de un tema tan complejo e importante para el país como es el fútbol, creo que van 4 años que obtienen la victoria estas damas. Así es, en 8 torneos. 4 veces son bicampeonas. Así es, ¿verdad? Hay incluso una de ellas, una dama que es anti-Trump abiertamente y dice... Rapinoe. Así es. Yo no voy a ir en caso de que ganemos a la fucking White House, dijo, ¿no? Digo, lo dije en inglés para que pueda pasar dentro de la corrección política. Muy bien. Estamos, Pascal, ante una situación donde en la parte masculina compitieron por la final en una de estas copas o torneos, Perú contra Brasil. 2 equipos con diferencias abismales en lo que se refiere al prestigio
y triunfos en la Copa Mundial o en los torneos mundiales de fútbol. Brasil era el monstruo sagrado, el que arrollaba prácticamente, simplemente parándose en la cancha antes del silbatazo, ya tenía 2 o 3 goles de ventaja. Un país como Perú, que tiene 31, 32 millones de habitantes, Pascal, que sería, para ponerlo fácil, la 4ª parte de los habitantes de México, un país que todo el mundo tiende o a desconocerlo o a despreciarlo, pero los logros que ha obtenido ese país sudamericano desde la segunda presidencia de Alan García son un buen ejemplo de lo que puede lograr un país con políticas públicas correctas. Perú ha logrado no solo elevar su Producto Interno Bruto per cápita en estos años y por encima de las acusaciones de corrupción, de recibir sobornos de la compañía brasileña Odebrecht, ha logrado algo que se pensaba impensable: liberalizar o liberar una gran cantidad de áreas reservadas en su economía o cerradas a la inversión extranjera, y Perú hoy mantiene tasas de crecimiento desde hace bastantes años en niveles de 4 o 5%. En paz, aquellos episodios de terrorismo de el presidente Abimael Guzmán, que era el grupo que encabezaba él en la cárcel, en la prisión, en una jaula. Sendero luminoso. Sendero luminoso. Muy bien. Y logra una hazaña, un desempeño. Para todo esto, mi asesor futbolístico fue mi nieto, que algo le sabe a él, y me dice que fue un desempeño sobresaliente el que tuvo Perú en esta Copa, al grado de llegar a la final y ser echando derrotado a Chile, por, ¿no? Así es, eliminó a Chile, que era uno de los favoritos, o al menos para llegar a la final. Así es. ¿Por qué un país con la 4ª parte de la población del nuestro logra esto que se ve como una hazaña increíble? Y luego vayamos a la otra final, Estados Unidos-México, donde de manera apretada México triunfa 1-0, pero lo curioso es, al margen de las diferencias económicas y de tamaño de país, tanto en la parte del territorio como de la población, es una cosa increíble porque Estados Unidos era prácticamente un desconocido en la parte del fútbol y hoy es un actor importante en el fútbol soccer. ¿Aquí qué hay, Pascal? Una visión empresarial 100% de popularizar el fútbol, un deporte, no va a decir desconocido, por supuesto, pero un deporte poco jugado, a convertirlo hoy en un actor importante, al menos en la parte norte del continente. Con estadios llenos. Con estadios con llenos. Mejores entradas que en México. No solo eso, Pascal, sino con una política de apertura para captar talento prácticamente de donde fuera, de cualquier país del mundo. Es decir, estamos aquí ante una posición o ante una ruta donde hoy en Estados Unidos decenas de millones de niños y jovencitos han abrazado el fútbol y se ha convertido el fútbol en un increíble negocio de miles y miles de millones de dólares. Bueno, tú conoces este término de las soccer moms o de las mamás del fútbol que llevan a sus hijos. Y cuando tú ves el equipamiento de cada niño y lo multiplicas por 10 o 20 millones, tienes una cantidad increíble de derrama económica. Pero eso permite una selección de talento desde edad temprana que hoy se manifiesta en una situación, no ganaron, pero de alguna manera hay una permanencia en los primeros lugares y una consistencia en la calidad de juego. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué Estados Unidos y Perú han logrado descollar en un deporte donde no eran actores importantes? ¿Y por qué México, que tiene yendo a Copas del Mundo desde tiempo inmemorial, no ha podido pasar de esa mediocridad y de esos estadios vacíos? Más por escándalos de algunos jugadores o por trampas fiscales y que sí, que no, etcétera, o cacicazgos. ¿A qué se debe eso, Pascal? Esencialmente
a que eso somos como país. Lo que estamos viendo en el fútbol, soccer, es un reflejo de cómo hacemos negocios, de cómo concebimos una actividad económica y cómo, en vez de ver a mediano y largo plazo, vemos a la cuestión cortoplacista y la ganancia fácil e inmediata, pero eso sí, tasas de retorno sumamente elevadas, Pascal, que lo único que hacen es exhibir una inmediatez peligrosa. Que quede ahí, pues, esta mención en un tema que yo desconozco prácticamente, pero ante la situación, bueno, pues es un buen tema sustituto, de dos países que de ser actores, si no mediocres, o actores sin relevancia en este deporte espectáculo, han llegado en sus respectivas zonas geográficas a posiciones de relevancia simplemente haciendo lo que deben hacer y haciendo las cosas correctas que deben hacer. Mientras tanto, nosotros no hacemos lo que debemos hacer y tampoco hacemos las cosas correctas. Y esto, Pascal, por desgracia, se da también en múltiples actividades o espacios de la vida nacional, que no voy a mencionar cuáles son, pues para evitarme problemas futuros. Pero ahí queda esa realidad. Gracias, Ángel. Mañana no voy a venir porque voy a ir con mi nieto a recoger sus documentos de la secundaria. Voy a estar con él, pues eso es importantísimo, celebrando, entonces nos veríamos aquí el miércoles. El miércoles nos vemos. Gracias, Ángel. Gracias. Gracias.